En segundo lugar, me interesa presentar a la bioquímica María Soledad Caldirola. Bienvenida, Soledad. María Soledad es bioquímica del Servicio de Inmunología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Realizó su residencia y su tesis doctoral en el estudio de pacientes con disregulación inmune y actualmente también pertenece, además del Hospital Gutiérrez, al Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas, IMIP, CONICET, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Genial. Ay, bueno, gracias. Hola, buen día para todos. Gracias, Rubén. Por favor, siempre es un adelante. placer. Y nada, gracias por la invitación y me encanta que el laboratorio tenga su lugarcito porque es la manera en la que trabajamos, ¿no? Todos juntos. Bueno, como decía Rubén, mi idea en este ratito juntos es contarle un poquito algo del laboratorio. Así que, como el título de la charla incluye los síndromes disregulatorios, primero me gustaría reforzar o recordar de qué tipo de patología estamos hablando, y estamos hablando de esto, ¿no? De trastornos clínicos en los cuales los mecanismos normales para mantener la homeostasis del sistema inmune fallan y van a terminar conduciendo a una respuesta inmune alterada, ya sea por falta o por exceso, terminando causando daño en las células del huésped en forma de autoinmunidad y o autoinflamación. Algo un poquito que cambia el paradigma, ¿no? Porque nosotros usualmente, históricamente, hablamos de inmunodeficiencias primarias, que es un título que hace algunos años ha cambiado, porque justamente, como el nombre decía, uno siempre lo asociaba a la falta de algo, inmunodeficiencia, algo que le faltaba al sistema inmune. Y hoy por hoy, todos tenemos muy en claro que muchos de estos síndromes, o de los, como llamamos ahora, errores innatos de la inmunidad, están causados porque justamente falta un freno y hay un exceso de algo en algún compartimento del sistema inmune. Entonces, esto ya es un paradigma que hoy por hoy todos manejamos, ¿no? Los errores innatos de la inmunidad. Si bien esto es un subgrupo dentro de todos los errores innatos de la inmunidad, el de los síndromes disregulatorios, la verdad es que a veces pienso que la definición de síndromes disregulatorios le va a cualquier error innato de la inmunidad, porque siempre va a haber algo que falla por defecto o algo que falla por exceso. Pero bueno, nos apropiamos solamente a uno de lo que sabemos, una sola de las categorías de la IUIS, la tabla que todos nosotros manejamos, que tiene en esta famosa tabla 4 de los síndromes o las enfermedades por disregulación inmuno, en realidad 7 subcategorías en donde pueden ver que tenemos desde el síndrome hemofagocítico familiar a algunos defectos que incluyen autoinmunidad, linfoproliferación, defecto en el mecanismo por cantidad o por función de las células T reguladoras, ¿no? La verdad que es un gran abanico de enfermedades que están incorporadas en esta subcategoría. Fíjense que incluso esta categoría, la 4, es la que más creció de la publicación del 2022 a la última con la que contamos, del 2024, con en solo 2 años el descubrimiento de 19 nuevos genes que dan explicación a este tipo de síndromes, ¿no? Es algo que nos quita el sueño porque estamos siempre atrás del último, siempre algo nuevo para aprender. Con lo cual ya sabemos que este grupo de patologías es realmente un desafío para los inmunólogos, ¿sí? Y todo el equipo de salud en poder tratar y diagnosticar a estos pacientes. Fíjense, este trabajo quise compartirles, es del grupo del doctor Alain Fischer, en el que ellos estudian la prevalencia de manifestaciones autoinmunes y o inflamatorias en pacientes con, podemos decir, inmunodeficiencias primarias porque es consuetudinario, ¿sí? Es un poco más largo decir errores innatos de la inmunidad, pero solemos en la jerga seguir diciéndole IDP o inmunodeficiencias. Toman a 2.183 pacientes y fíjense lo que ellos hacen acá, categorizan, ¿sí? 852 manifestaciones diferentes, ya sean de autoinflamación y o
autoinmunidad. Fíjense que tienen citopenias autoinmunes, desórdenes gastrointestinales, manifestaciones en piel, reumatológicas, endocrinológicas, etc. Y ellos lo que pueden ver es que tenemos una prevalencia, por ejemplo, la más prevalente es la citopenia autoinmune, alrededor del poco más del 30% de los pacientes, seguidos por las manifestaciones gastrointestinales. Concluyendo que en promedio de todas estas manifestaciones por disregulación y autoinmunidad, el riesgo de padecer una o más manifestaciones de este tipo a lo largo de toda la vida de los pacientes es de aproximadamente el 26,2%. Es decir, es altamente probable que nuestros pacientes tengan alguna manifestación de este tipo a lo largo de toda su vida. Y fíjense el abanico que tenemos de manifestaciones. Tenemos desde urológicas, neurológicas, hasta por lejos las citopenias autoinmunes. Y tan por lejos es que en el mismo trabajo ellos muestran, fíjense, comparan el riesgo relativo de presentar manifestaciones autoinmunes en un grupo, en la población general, versus el grupo de pacientes con errores innatos de la inmunidad. El riesgo de tener y de presentar una citopenia autoinmune dentro del grupo de los pacientes con inmunodeficiencias primarias es de 120 veces más que en la población general. Es un número tremendo. De hecho, hay trabajos, no los traje para el día de hoy para no extenderme mucho, pero que ponen ya como primer marcador de sospecha de estar en presencia de un paciente con un error innato de la inmunidad, es un paciente que tiene una citopenia autoinmune de esas que son prolongadas, refractarias y de difícil manejo. O sea que eso al hematólogo le tiene que llamar la atención. Y algo que me pareció tremendo, fíjense los valores, cuando esa anemia, puntualmente la anemia hemolítica, cuando entramos en el grupo de pediatría, yo trabajo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el riesgo pasa de ser de 120 veces más a 830 veces más. O sea, es indubitable que tenemos que tener sospecha ante la presencia de estas manifestaciones autoinmunes de que podemos estar en presencia de un paciente con un error innato de la inmunidad. El número es tremendo para mí. Y algo puntual que les pasa a los pediatras, que muchos de ustedes seguramente son pediatras, es que, como yo les mostraba en el trabajo, el paciente tiene un promedio casi del 30% de tener alguna de estas manifestaciones a lo largo de toda su vida. Y aproximadamente cerca de los 40 años hay un 30% de los pacientes que ya tuvo alguna manifestación. Nosotros a veces trabajamos con niños que tienen 1 o 2 años en los que todavía la vida no les dio tiempo a tener esa manifestación. Entonces eso complejiza un poco la cosa porque no tienen la manifestación florida que puede tener el paciente adulto. Así que siempre hay que tener una mirada extra o trabajar en conjunto en el equipo de salud para no perdernos a estos pacientes. Ya entonces, como les decía, hace unos cuantos años, fíjense cómo ya hablamos de nuevas pautas de alarmas, ¿no? Nos salimos de lo clásico del paciente con inmunodeficiencia primaria, es el que se presenta con infecciones, más de tantas neumonías, más de tantas otitis. Ya nos vamos de lo que es la infección y ahora hablamos de nuevas pautas de alarma, nuevos signos de alarma y tenemos alatopía, tenemos manifestaciones orales, gastrointestinales, etcétera, etcétera. Las listas de los signos de alarma se extienden cada vez más y puntualmente en esto que les decía, en este subgrupo de pacientes con disregulación inmune, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que esto, que era lo clásico, ha sido reemplazado, ¿sí?, por los nuevos signos de alarma, pacientes con citopenias autoinmunes, la linfoproliferación, predisposición a las malignidades, el eczema, endocrinopatías, etcétera, etcétera, ¿sí? Muchos de estos son pacientes que no ve el inmunólogo, ¿sí?, que ve otra especialidad. Entonces esto de siempre estar, yo digo, como hay que evangelizar en otras especialidades, ¿sí?, para que siempre tengan la mirada que podemos llegar a tener nosotros, ¿sí? Esto es algo que, como les muestro, se va expandiendo hace algunos años. Nosotros sabíamos que nuestra sospecha diagnóstica era un poco más sencilla, teníamos menos genes, los laboratorios eran más acotados y teníamos esa mirada de poder tener la sospecha clara de un gen candidato.
Hoy por hoy eso ya no es nuestra realidad. Nosotros sabemos que un mismo gen puede causar diferentes manifestaciones fenotípicas, incluso dentro de una propia familia, y a su vez las famosas fenocopias, ¿sí? Muchos genes que pueden causar el mismo fenotipo. Entonces, hay que abrir la cabeza y expandir el estudio de estos pacientes. Nosotros históricamente siempre decimos que un dosaje de inmunoglobulinas no se le niega a nadie, así arrancan todos. Y fíjense, mi idea era contarles un poquito nuestra experiencia con este grupo acotado de pacientes, pero verán por los genes que ven acá en la lista, son todo un grupo de pacientes con síndromes disregulatorios. Con lo que nosotros arrancamos, fíjense que no llegamos a ningún lado. Tenemos una gran heterogeneidad dentro de este grupo de pacientes. Vamos a tener algunos que se presentan con hipergama y, por supuesto, otros, al contrario, con un hipogama, con reemplazo supletorio de sus anticuerpos. O sea que muchas veces en nuestro abenico podemos encontrar de todo. El dosaje de inmunoglobulinas no nos lleva directamente a la sospecha diagnóstica puntual de ninguna patología. Y con el inmunofenotipo lo mismo, decimos, ¿con qué arranca un paciente? Dosaje de inmunoglobulinas en las poblaciones linfocitarias. Bueno, fíjense este trabajito de hace 3 años, de un grupo muy importante que hace disregulación, en el que ellos toman un grupo de pacientes con justamente citopenias autoinmunes, con el afán de que les mostraba de expandir las pautas de alarma, y lo que hacen es le miden las poblaciones linfocitarias dividiendo a pacientes con citopenias autoinmunes en 2 grandes grupos. Aquellos que solo tenían la citopenia autoinmune y nada más, y aquellos que tenían citopenia autoinmune dentro del contexto como manifestación, siendo un paciente con diagnóstico de un error innato de la inmunidad. Fíjense los resultados del fenotipo básico. No hay diferencia significativa en nada, con lo cual, con las poblaciones linfocitarias, en la mayoría de los casos, tampoco podemos sospechar de nada, ¿sí? Tenemos pacientes separados por grupo con y sin, y las poblaciones linfocitarias no nos dicen nada. Puntualmente algunos pueden tener linfopenias CD4 más severas, que puede ser capaz un dato, pero en el grupo de estudio no observan eso. Claramente entonces tenemos que ampliar nuestra búsqueda y ampliar los laboratorios con los que estudiamos a nuestros pacientes, algo que hace muy poquito ya los grandes grupos de Europa planteen que con las poblaciones linfocitarias y el dosaje de inmunoglobulinas nos quedamos muy cortos, y fíjense que ellos ya ponen como estudio básico de rutina de los pacientes el estudio de las subpoblaciones de linfocitos B, de linfocitos T, los T helper foliculares, subpoblaciones de linfocitos NK, etc. Algo que a mí siempre me gusta remarcar es, estos son parte de los datos que les voy a mostrar, son nuestros pacientes, ahí tienen algunos ejemplos de patologías seguidos a lo largo de varios años en el hospital. Algo que es importante es, las poblaciones linfocitarias, sean cual fuere lo que estemos midiendo, son una foto del momento, ¿sí? Entonces, algo que refuerza nuestra idea y nuestra sospecha diagnóstica de estar en presencia de un error innato de la inmunidad es también poder evidenciar que el fenotipo de nuestro paciente es un fenotipo estable, ¿sí? Y eso refuerza la sospecha diagnóstica. Y fíjense que en nuestros pacientes, el que tenía aumento de células switchadas lo mantuvo en el tiempo, el que no tenía la capacidad de switch lo mantuvo a lo largo de todos sus años, ¿sí? Entonces, eso refuerza la sospecha diagnóstica. Entonces, la idea de contarles hoy un poquito, el título de mi charla es de las células T helper foliculares, fue parte del estudio de mi tesis doctoral, que la hice en el servicio del hospital, en donde nos propusimos caracterizar fenotípica y funcionalmente las células mononucleares de estos pacientes con síndromes disregulatorios y poder asociarlos con las alteraciones clínicas. Entonces, parte de nuestras primeras hipótesis era que defectos en el compartimento de células T y B podían estar implicados en los mecanismos fisiopatológicos en estos pacientes. Nosotros podemos del laboratorio caracterizar el compartimento de células T, poniendo en evidencia la presencia de células linfocitos T, CD4, CD8 de memoria, células naive, ¿sí? Distintas memorias centrales, memorias efectoras. Les traje el resumen, por supuesto no voy a traer la tesis doctoral, pero solo comentarles lo más relevante es que nosotros, fíjense, todo el grupo de pacientes con síndromes disregulatorios claramente tenían
una disminución de los linfocitos CD4 naive a expensas de ¿qué? De un aumento de células memoria central, y eso tiene que ver porque muchos pacientes todo el tiempo, y fíjense que el fenotipo de esas células son células de R positivas, es decir, presentan marcadores de activación, y es gracias a que estos pacientes todo el tiempo presentan esto, o infecciones o disregulación que hacen que su sistema inmune todo el tiempo esté llevándolos a la memoria y a esa activación constante que tienen estos pacientes. Ya se los dije. Respecto del compartimento B, ahí no fue tan franca la asociación que pudimos ver, y fíjense que al contrario, teníamos algunos pacientes que tenían defecto en la capacidad de generar memoria y otros, por el contrario, una demasía en la capacidad de generar células con cambio de isotipo, ¿sí? Células switchadas. Lo mismo que con los plasmoblastos. Acá, a ese grupo de pacientes yo se los traje separados por las distintas patologías, es el compartimento B que acaban de ver separado por las distintas patologías, y es un poco lo que les mostraba. Fíjense incluso, dentro del mismo gen, misma familia, tienen el ejemplo del SOX1 y del CTLA4, el comportamiento de las células, mismo gen, misma patología, misma familia, es completamente distinto. Había pacientes que se presentaban con hipergamaglobulinemia y un aumento de las células de memoria en contraposición con pacientes dentro de la misma familia con un fenotipo completamente opuesto. Y esto es gracias a un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? De los nuevos conceptos que tenemos que incorporar, de que en estas nuevas mutaciones, variantes génicas como se llaman ahora, sabemos que hay haploinsuficiencia con penetrancia incompleta, algo que complejiza muchísimo el estudio de nuestros pacientes y que nos obliga a estudiar a la familia también, ¿sí? Entonces, dijimos que ahora expandíamos un poco el estudio fenotípico de nuestros pacientes, nos íbamos un poco más allá de lo que era el estudio de compartimento T y compartimento B. Bueno, ¿qué son estas células T helper foliculares que hoy por hoy nos instan a que podamos estudiar? Son puntualmente un subset de linfocitos TCD4 que son un subset especializado en colaborar, en proveer ayuda a los linfocitos B para generar anticuerpos de larga vida. No sé si todos recordamos de la facultad las famosas respuestas T dependientes que ocurren en los centros germinales, en el borde de los folículos, donde el linfocito T se encuentra con el B. Entre ambos colaboran para que ese linfocito B ingrese a los folículos secundarios a generar el cambio de isotipo y la generación de plasmoblastos con la secreción de anticuerpos, ¿sí? Son el subset encargado de realizar eso. En generar incluso entonces lo que dijimos, linfocitos B de alta afinidad que van a poder diferenciar a linfocitos B de memoria y células plasmáticas. Uno diría, son linfocitos T helper foliculares, reciben su nombre por estar en los folículos. Bueno, hace algunos años algunos grupos pudieron ver que un pequeño compartimento de esas células T helper foliculares circulan en sangre periférica y nosotros desde el laboratorio tenemos la capacidad de medirlos, ¿sí? Los medimos a través, como siempre, de la citometría de flujo, que es lo que nosotros hacemos con anticuerpos monoclonales. Puntualmente se caracterizan por este marcador, que es el CXCR5, que es el receptor del ligando CXL13, si quieren, que es la quemoquina que atrae a los linfocitos B hacia adentro de los folículos. Anecdótico, pero bueno. Tienen su factor de transcripción, es el BCL6, secretan citoquinas e incluso luego empezaron a descubrir que dentro de este subset de linfocitos T helper, CD4, a su vez había subsets de células que son exactamente correlativos a los que todos conocemos de perfiles de memoria, TH1, TH2, TH17. ¿Por qué? Porque dentro de este subset de células T helper foliculares hay distintos subsets según el microambiente, como siempre, como en todas las respuestas T helper. Esas células tienen los mismos factores de transcripción y secretan las mismas citoquinas, es decir, las que son de tipo TH1 secretan interferón gamma, las tipo TH2 interleuquina 4, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Que además de secretar esas citoquinas que lo hacen, pero en menor concentración de las células T helper convencionales, estas liberan grandes cantidades de interleuquina 21. Y si recordamos, la interleuquina 21 es fundamental para la sobrevida ¿de quién? Del linfocito B.
¿sí? Y de ahí es que la gran colaboración que genera este subset de células con el linfocito B. Esto es un poco lo que les mencionaba, distintos subsets de T helper foliculares con los mismos perfiles de las células CD4 convencionales, mismos factores de transcripción, mismas citoquinas insignias, ¿sí? Y lo que vieron es que dentro de esos diferentes subsets, foliculares TH1, 2 y 17, esos subsets tenían diferente capacidad de colaborar con el linfocito B, siendo por lejos las foliculares de tipo TH17 las más eficientes en generar esa colaboración con el linfocito B. Algo que nos va a venir bien para dentro de un ratito. ¿Por qué? Porque otra de las hipótesis que nos planteamos en la tesis fue que probablemente los distintos perfiles de células T helper foliculares que midamos en nuestros pacientes podían tener relación con las distintas alteraciones que nosotros veíamos en nuestros pacientes en el compartimento de células B. Les acabo de mostrar esto. Había pacientes que tenían, al contrario, un montón de células con capacidad de switch, 40, 45% de células switcheadas, versus pacientes, ejemplo, comunes variables, que justamente si hay algo que no tenían en sangre periférica era capacidad de tener células con cambio de isotipo. Entonces, algunos autores también postularon esto, que probablemente un aumento en el compartimento de estas células, puntualmente las TH17, que eran las que más capacidad de colaborar con el linfocito B para generar anticuerpos de larga vida, podían estar relacionados con los eventos de autoinmunidad, como tienen nuestros pacientes en este grupo de disregulación. Por supuesto, tuvimos que ponerlo a punto, sacar valores normales. Lo que nosotros pudimos ver, entonces, fíjense que, solo para recordar, el CD45Ra, nosotros medimos células naivo memoria dentro del compartimento CD4. Estas células son células de memoria, es decir, son negativas para CD45Ra y expresan este marcador. En la puesta a punto, utilizamos sangre periférica de pacientes en los que, por su patología de base, fíjense, CD40 ligando, BTK, pérdida de función de STAT3, son pacientes que ya sabemos que tienen un defecto en la formación del centro germinal, ¿sí? Por su patología de base. Ergo, era esperable que tengan valores bajos de esta población y así lo pudimos ver. Mientras que entonces en nuestro grupo de pacientes de estudio teníamos pacientes con distintas patologías por disregulación inmune y justamente pudimos observar lo contrario, que estos pacientes de los valores normales tenían un gran aumento de esta población de células T helper foliculares. Fíjense, ahí teníamos sensibilidad para discriminar quién era alto, quién era bajo, sin ningún problema. En gris la bandita es la bandita de los valores normales que nosotros sacamos, o sea que perfectamente discriminábamos a aquellos que lo tenían bajo de aquellos que lo tenían alto. Ahí lo tienen el grupito de defecto del centro germinal y los pacientes con disregulación. Y puntualmente al grupo de comunes variables, como mencionó claramente Ana Laura recién, nosotros sabemos que hay dos grandes grupos, el clásico que se presenta con solo infecciones y el que se presenta con disregulación inmune. Nosotros en nuestro grupo teníamos solo los de disregulación inmune, pero nos tomamos el trabajo de compararlo con qué pasaba con las foliculares de los pacientes comunes variables que no tenían disregulación inmune y fíjense que claramente hay diferencia significativa. Estaba aumentado solamente en aquellos que tienen disregulación inmune y no en los que se presentaban con infecciones solamente. Fuimos a buscar un poquito más los perfiles, les dije que estos perfiles TH1, TH17, entonces fíjense, los mismos pacientes que les mostré antes que tenían aumentadas las foliculares dentro del grupo, como modelo les traje 3, de disregulación, cuando evaluamos los subsets, fíjense que teníamos distintos fenotipos. Miren que les dice acá. Algunos que se presentaban con desvío hacia un perfil de folicular de TH1, es decir, células productoras de interferón gamma, además de interleuquina 21, y pacientes como el STAT5B que tenían grandes cantidades de las foliculares de tipo TH17 que eran las más colaboradoras y eficientes en generar esa colaboración en el centro germinal. Lo analizamos en todos los pacientes y fíjense que separados por patología teníamos distintos perfiles, algunos que tenían aumento a desvío TH1 y otros a desvío TH17. Lo mismo hicimos con los pacientes comunes variables y fíjense que los únicos que tienen distintos perfiles de secreción de citoquina son los que tienen disregulación. Los pacientes
dentro del subset que era normal, también es normal a nivel de los distintos perfiles, son completamente normales los que se presentan solo con infecciones. Entonces, les recuerdo acá, estos eran parte de los resultados de las células del compartimento B de estos pacientes. Solo para mostrarles acá, teníamos ejemplo de los pacientes STAT5B que tienen una gran capacidad de células switcheadas. Hicimos correlación con todo esto ya voy terminando, no los voy a marear con datos, pero créanme que había una correlación positiva, es decir, que a mayor cantidad de células en el compartimento que tenía esa gran eficiencia para colaborar con el B y generar anticuerpos de larga vida, correlaciona perfectamente con el aumento de las células con switch y, por supuesto, eran los pacientes que se presentaban con hipergamaglobulinemia y un montón de autoinmunidad a nivel de la clínica. Es un recorte de todos los resultados. Solo para terminar, entonces, decirles que los pacientes con desregulación inmune presentan alteración en la cantidad y o bien en el perfil de los compartimentos de linfocitos T y B, que los diversos perfiles de estos linfocitos T helper foliculares asocian con las diferentes alteraciones que nosotros podemos ver en los subsets de células B de estos pacientes y que, por supuesto, esto podría tener un rol patogénico en los errores innatos de la inmunidad con disregulación. De hecho, fíjense que, como Laura mencionaba, los pacientes como un variable, fíjense que en los órganos tenían aumento de linfocitos CD8 secretores de interferón gamma, por ejemplo, algo que nosotros vemos, como les mostraba recién, los pacientes con comunes variables con disregulación tienen un desvío hacia foliculares de tipo TH1 productoras de interferón gamma, asimismo el compartimento de células T helper convencionales de tipo TH1, ¿sí? Todo se va correlacionando. Y que, por supuesto, para nosotros desde el laboratorio siempre poder elucidar los mecanismos fisiopatogénicos que están involucrados en monitorear el sistema inmune de nuestros pacientes es útil para el diagnóstico y, por supuesto, para el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes, sabiendo que cada vez hay terapias dirigidas en los distintos mecanismos de acción y de fisiopatogénicos de los distintos genes involucrados. Esto, casi siempre que doy una charla termino con algo pseudo similar, y es que no concibo trabajar de otra manera que no sea en equipo. Nuestros pacientes nos lo demuestran por cómo se presentan las manifestaciones clínicas. Fíjense, nosotros podemos recibir un paciente que viene derivado del hematólogo, que viene del gastroenterólogo, el neumonólogo, el dermatólogo, es eterno. Entonces, para mí, poder todos juntos discutir a los pacientes, incluyendo al laboratorio, me parece que es la única manera de trabajar. Así que, nada, les agradezco este ratito juntos, dispuesta a las preguntas que tengan.